Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Muy bien, pues Celsin, hoy vamos a hablar de un tema que consideramos, bueno, todos los que hablamos acá los consideramos importantes, ¿verdad? Pero el día de hoy queremos platicar un poquito sobre esta temática del derecho a la información y cómo se liga este derecho con los derechos victimales. Y tenemos hoy también una invitada especial, pero pues bueno, yo creo que vamos a empezar, si te parece bien, Celsi. Me parece muy Cuéntanos bien. un poquito, cuéntanos de qué va el derecho a la información. Pues mira, el derecho a la información es esta manifestación específica de la libertad de expresión y va a representar un principio fundamental que reconoce la capacidad y el derecho de las personas para acceder a la información relevante de los estados. En términos generales, la libertad de expresión va a comprender esta libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esto es, pues, la libertad de información, por lo que se trata de un derecho en sí mismo y no solamente una manifestación del derecho a la libertad y de expresión de cualquier forma. También el derecho, tenemos la otra parte, ¿no? Que es el derecho al acceso a la información. El derecho de acceso a la información se va a definir como el derecho de una persona de buscar y recibir esta información por parte del gobierno o de las administraciones públicas, reconociendo esto como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática. Este derecho va a representar una prerrogativa que tienen todas las personas sin importar edad, sexo, religión, condición social, orientación sexual, nacionalidad, etnia, discapacidad o alguna otra característica física, intelectual, profesional o patrimonial. El derecho a la información de las víctimas también está vinculado con la protección de datos personales y de la privacidad. Es por ello que pues algunas autoridades deben de equilibrar esta libertad de información o el acceso a esta información justo pues para proteger tanto la integridad personal y la seguridad de las víctimas. Tenemos también el acceso a la información pública y la importancia de ejercer este derecho junto con otros. Hemos pues hablado, ¿no? Un poco sobre el acceso a la información y sabemos que este derecho está ligado a ideas de democracia y gobernabilidad democrática, lo que también va a implicar que este ejercicio tenga relación con la ciudadanía, o sea, que todas las personas exijamos este derecho a la información, ¿no? Que sí lo utilicemos pues adecuadamente y que el gobierno pues nos brinde la información que nosotros como ciudadanos les estamos pidiendo. En ese tenor, el Estado no puede, como les mencionaba, no puede tener secretos, no puede guardar ningún tipo de información privilegiada porque esto va en contra de la misma democracia. Van a existir, sí, excepciones sustentadas en el propio interés general de los ciudadanos, ¿no? En donde pues el mismo gobierno no va a permitir esta información pues, por seguridad o protección tanto de la ciudadanía como del mismo Estado. El Estado va a tener estas obligaciones al momento de garantizar este derecho al acceso de la información. Una es que el Estado va a tener esta obligación de responder a las solicitudes de información en un plazo razonable, determinado si existe o no el derecho de acceso y proveer esta información que el ciudadano vaya a requerir. También la ley debe de garantizar este acceso a la información pública y debe de ser efectivo y amplio, y en caso de contemplar excepciones, no pueden conferir a nivel pues excesivo de discrecionalidad, ¿no? O sea, que no pueden tenerla tan, bueno, no sé cómo mencionarlo, Restringida, ¿no? es restringida, Ajá. ajá. Ujú. También el Estado tiene esta obligación de proveerle a las personas este recurso administrativo de acceso a la información, estableciendo o establecido en la ley. Esto va a disponer en plazos razonables para que pues las autoridades decidan si existe o no, como lo habíamos mencionado, ¿no?
pues el liberarles, el ofrecerles esta información y en caso de no ser competente, pues señalar qué autoridad está facultada para que les brinden esta información. También el Estado debe de implementar estas reglas claras, justas y no discriminatorias respecto al manejo de solicitudes de información, debiendo incluir plazos claros y razonables. El Estado va a tener también esta obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información de forma oficiosa, por lo menos en cuanto a la estructura del mismo Estado y la información requerida. También tiene esta obligación de producir o captar la información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido en las normas internacionales, constitucionales o legales. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado tiene la obligación de producir información estadística desagregada por colectivos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que en algún momento ya hemos platicado sobre ellos. También el Estado debe de adecuar su ordenamiento jurídico interno. Esto quiere decir que, uno, va a remover los obstáculos legales o administrativos que dificulten el acceso a la información. Dos, debe de proveer o promover la implementación del derecho de acceso de todas las entidades y autoridades que lo conforman mediante la adopción y ejecución de normas, procedimientos y entrenamiento a las autoridades en materia de custodia, administración, archivo y suministro de información. También debe de adoptar una política pública favorable al pleno de ejercicio de este derecho. También el Estado tiene la obligación de divulgar entre el público en general la existencia y los modos del ejercicio del derecho al acceso a la información. Y le corresponde también al Estado conservar adecuadamente la información a la cual tienen derecho pues las personas, ¿no? Mediante un sistema apropiado de gestión de archivos. Pero también va a tener este derecho de acceso a la información también tiene sus limitaciones. Y estas son, pues, la admisibilidad y condiciones de las limitaciones. El derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto porque tiene sus restricciones que van a ser justificadas. Otro es el carácter excepcional de las limitaciones. En atención al principio de la máxima divulgación, la ley va a garantizar un acceso a la información pública efectivo y amplio. Y bueno, ya habíamos platicado, ¿no? Que si contemplaba algunas excepciones, pues obviamente no lo va a restringir esta información. Por otro lado, también la consagración legal de las excepciones. Estas está dentro del principio 6 de la resolución del Comité Jurídico Interamericano y son las excepciones al derecho de acceso a la información deben de ser establecidas por la ley, deben de ser claras y limitadas. El objetivo legítimo bajo la Comisión, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ajá. La Convención Americana de Derechos Humanos menciona que las leyes que establecen las limitaciones al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado deben de responder expresamente a un objetivo permitido de la CAF. También tienen, una de las limitaciones es la necesidad y la proporcionalidad de las limitaciones. Estas, pues, limitaciones al derecho al acceso de la información deben de ser necesarias en una sociedad democrática para, pues, satisfacer el interés público. También deben de justificar con claridad las respuestas negativas a las peticiones del acceso a la información bajo el control del Estado. Es decir, por qué el Estado no le está restringiendo esta información al ciudadano. Y también deben de proveer un recurso judicial para controvertir las respuestas negativas a las peticiones del acceso a la información. Esto es que cuando el recurso administrativo de acceso a la información no sea efectivo, las personas deberán contar con un recurso judicial que les va a permitir someter a decisión por parte de un órgano jurisdiccional la existencia de un título jurídico que les faculte, en ese caso, concretar la información que están solicitando. Entonces, bueno, son tanto muchas obligaciones por parte del Estado para informar y otras tantas para que el mismo Estado nos limita, ¿no? Pero el limitar no significa que no me va a proveer esa información. Bien lo mencionábamos, ¿no? Si no me va a proveer la información el Estado, entonces quizá otro órgano jurisdiccional me va a proveer, pero necesita el Estado justificar por qué el mismo Estado no me está dando esa información, ¿no? Entonces, no sé, ¿tienes algo más? No.
me ha quedado claro, me ha quedado claro y además andamos sobre los tiempos. Entonces, si te parece, vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos a seguir platicando de este derecho a la información. Muy bien, entonces regresamos a su programa Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre el derecho a la información. Norma, ¿nos puedes platicar sobre el derecho a la información, pero relacionado ahora a las víctimas? Sí, mira, este derecho, así como tú no lo pusiste en el englobe general, es como esta posibilidad de acceder a información que la tiene el Estado. Pero cuando estamos hablando de víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas de comisiones de hechos delictivos, este derecho tiene una dimensión un poco diferente, sí, en relación a qué queremos saber que el Estado tiene, pero también está muy ligado con lo que en su momento ya platicamos en otro programa, el derecho a la verdad. Cuando hablamos de la verdad es que queremos saber qué pasó en los casos que estamos diligenciando, queremos que se investigue de manera adecuada, queremos que se enjuicie y también queremos sanciones para los responsables. Pero pues todo esto tiene que ver, o el derecho a la verdad que se liga con el derecho a la información, tiene que ver también con una cuestión de contrapesos a la impunidad, pero también para evidenciar la opacidad del Estado o del abuso, ¿no? También del propio Estado. Cuando estamos hablando, y tú bien lo mencionabas, en un Estado democrático de derecho, saber qué está haciendo el Estado es muy importante, y más cuando está vinculado con violaciones o comisiones delictivas, violaciones a derechos humanos o comisiones delictivas. Entonces, cuando hablamos de verdad, justicia y reparación, que es lo que hemos estado mencionando constantemente en el programa, también tiene que ver con cuestiones de garantías de no repetición, porque en la medida en que informemos, pues sabemos cómo se va avanzando, podemos corregir y demás. Entonces, sí hay objetivos intermedios o a mediano plazo en relación a estos conceptos que tienen que ver con ofrecer este reconocimiento a las víctimas y fomentar su confianza, pero también hay objetivos finales, ¿no? Como contribuir a la reconciliación, a reforzar el Estado de Derecho. Entonces, no nada más es un derecho así como perdido de las víctimas, ¿no? La realidad es que si lo jalamos también a los propios ordenamientos que tenemos en el país en cuanto a protección, ¿no? de derechos de víctimas, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en la Ley General de Víctimas, en su artículo séptimo, aunque también lo desglosan en otros artículos, nos dice que uno de los derechos de las víctimas es precisamente esta cuestión de saber qué pasó, el derecho a la verdad, en donde la autoridad tiene la obligación de informar sobre diferentes elementos, ¿no? Pues un poco saber de qué va la investigación, porque también necesitamos que esa información que le pasemos a la víctima, ¿no? Sea clara, sea precisa, sea accesible, y más cuando esta información les va a servir para poder hacer valer sus derechos. ¿A qué vamos? Si de pronto nosotros no le informamos a una víctima que puede, no sé, impugnar una decisión de la autoridad, si no le cubrimos toda esa parte de la investigación, ¿no? De lo que está pasando, pues entonces, ¿cómo va a ubicar esas falencias que pudiera tener la autoridad? Entonces, se habla de este derecho para que puedan tener también acceso tanto a procedimientos, tanto a mecanismos, como a diferentes medidas que las propias leyes nos otorgan, ¿no? Además, también este derecho está ligado a solicitar, acceder, recibir y de forma clara y precisa toda la información oficial que pues sirva para poder hacer valer estos derechos. Y esta es una también de las puntualizaciones que tendríamos que hacer respecto a que sea clara y precisa. Porque en muchas ocasiones las víctimas es la primera vez que se enfrentan a una autoridad ministerial, ¿no? Y si de pronto luego nosotros llegamos y la jurisprudencia dice, ¿no? Sí, pero ellos no entienden estos conceptos, no están obligados a entenderlos.
Ya algunas víctimas a partir del empoderamiento que van haciendo, van reconociendo términos jurídicos, pero la realidad es que también tenemos que bajar el lenguaje para poder explicarles a las víctimas, porque los técnicos somos nosotros como autoridad, ¿no? No las víctimas. Entonces la víctima no tiene la obligación de entendernos. Yo tengo la obligación de ser clara y poder bajar como esa información desde esa noción, ¿no? Además, porque también cuando hablamos de los procesos, no nada más es dar entrada al expediente y ya no, también hay que explicar de qué va el procedimiento que vamos a llevar, ya sea judicial, ya sea administrativo. También este derecho nos ayuda a que las víctimas, como te platicaba, puedan tomar decisiones informadas sobre cómo acceder a la justicia o incluso hasta los mecanismos alternativos. Si tomamos en consideración que hoy las víctimas son un sujeto más dentro de todo el caminito del acceso a la justicia, pues sin lugar a dudas la participación activa de ellas en la búsqueda de la verdad no se puede entender sin el derecho a la información. Y cuando también de pronto revisamos cómo ha sido reconocido este derecho a través de esta ley general, tenemos, por ejemplo, que nos menciona, ¿no? Las víctimas tienen este derecho a ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto como este ocurra. Y acá también lo ligan con otras obligaciones del Estado, ¿no? Que nos dice que el Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que le reconoce la Constitución, los tratados internacionales y pues todo lo que esté a su favor. Y que todo esto deberá de dejarse constancia en la carpeta de la investigación con total independencia, perdón, de que exista o no un probable responsable de los hechos. Es decir, la autoridad sí tiene que documentar que le ha pasado la información y que ha sido entendida. Hay algunos ordenamientos que incluso piden que la autoridad verifique que entendió el procedimiento o que entendió la explicación que le han dado a las víctimas. Y porque también a través de este derecho pues podemos saber cuándo van a ser nuestras audiencias, podemos también determinar cómo podemos impugnar procedimientos a través de las notificaciones respectivas e incluso en la ley general se va a temas de cuando las víctimas van a intervenir en alguna cuestión pericial y las van a revisar o les quieren explicar la trascendencia de esos peritajes, ahí también va inmerso el derecho a la información. Y esto, estamos hablando de la Ley General de Víctimas, pero también esto va a tener una mención específica en nuestra Constitución, que de ahí pues, lo podemos jalar también a partir de manera indirecta con el artículo primero constitucional, pero en el artículo 20, en el apartado A, cuando nos habla del el objeto del proceso penal y que habla sobre el esclarecimiento de los hechos, pues precisamente justo cómo vamos a caminar, ¿no? En esa vía si no le informamos a las personas que van a intervenir sobre el mismo todo lo conducente. Pero en específico, en el apartado C del mismo artículo 20, establece que la víctima deberá de ser informado de sus derechos que se establecen en la Constitución y cuando así lo solicite, que sea informado del desarrollo del procedimiento penal para que pueda tener esta opción de impugnar las determinaciones de la autoridad, ¿no? En diferentes rubros, ¿no? Ejercicios, reservas, etcétera. Y luego eso también nos trae a colación el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde ha reconocido el derecho a la información como una garantía e incluso se incorpora dentro del apartado de los derechos en el procedimiento. Entonces, en el artículo 18 nos dice que todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deberán velar porque tanto el imputado como la víctima o ofendido conozcan los derechos que le reconocen en ese momento procedimental la Constitución, los tratados, las leyes y todas las leyes que de ahí emanen, ¿no? Es decir,
sí nos está hablando que hay una obligación del Estado y que todavía eso se refuerza aún más cuando en el artículo 109 reconoce el derecho a la información y nos establece diferentes fracciones, ¿no? ¿De qué va este derecho a la información a partir de este código 109? A que sea informado de los derechos a su favor que le reconoce la Constitución, como lo he mencionado, a contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, esto sin discriminación, evidentemente, y también se liga con estas cuestiones de la atención médica y demás, que eso también es informar, ¿no? A ver, tienes derecho a esto, no nada más recitarles. A veces lo que hacen en los ministerios públicos es copiar y pegar los artículos en específicos, léalo y ya con eso pretendo configurar que he acreditado esta obligación de informarles y por ahí no va, ¿no? Y también nos habla que, ya para último, que sea informado cuando así lo solicite del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, el Ministerio Público o en su caso el juez o el tribunal. Entonces, lo que podemos ver aquí es que sí tenemos disposiciones expresas respecto a cuáles son la necesidad de informar y cuál es la trascendencia. Y va más allá, insisto, de solo decirle ahí en la declaración venía todo y nada más era cosa de que usted lo leyera, porque no, ya lo hemos visto, sí tiene que ser clara, sí tiene que ser precisa, etcétera. Pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué te parece si vamos a nuestro segundo corte comercial para darle entrada a nuestra invitada? Muy bien, pues entonces regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. La protección y defensa de los derechos de las mujeres no solo son esenciales para garantizar la igualdad de género en lo local, sino que también son fundamentales para el progreso social, económico y cultural en el mundo. Las normas internacionales de protección de los derechos de las mujeres coadyuvan en la promoción de la igualdad y erradicación de la violencia de género, desempeñando un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en la creación de un marco jurídico global que garantice su inclusión y protección. A nivel internacional, México ha ratificado tratados como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la Convención CEDAW, así como su protocolo facultativo. También la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, reconocida como Convención Belém do Pará. Y ha participado en la Plataforma de Acción de Beijing, comprometiéndose a adoptar medidas para asegurar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. La CEDAW es considerada la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres. Tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y reconoce que la discriminación contra este colectivo no se limita a un ámbito específico, por lo que aborda cuestiones tanto en el ámbito público como en el privado. Algunos de los temas específicos que aborda son la violencia de género, el tráfico de mujeres, la participación en la toma de decisiones, la igualdad en el ámbito laboral, la educación y la atención de la salud. Un comité supervisa la implementación de la Convención en los Estados parte, quienes presentan informes periódicos sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones. La CEDAW ha sido fundamental para impulsar cambios legislativos y políticos en muchos países en favor de los derechos de las mujeres y establece estándares para la igualdad de género, instando a los estados a modificar leyes y prácticas discriminatorias, a adoptar políticas y programas para promover la igualdad de género y eliminar estereotipos y prejuicios basados en el género. Aunque ha sido ratificada por un gran número de países, la plena implementación y cumplimiento de sus disposiciones a menudo requiere esfuerzos continuos y acciones a nivel nacional e internacional. Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer es un instrumento que ha sido una pieza clave en el impulso de políticas y legislaciones para abordar la violencia de género en la región de las Américas, pues establece medidas para prevenir la violencia, investigar y sancionar dichos actos y brindar apoyo a las víctimas. Algunos de sus puntos relevantes incluyen definición de tipos de violencia contra la mujer, así como formas de control y patrones culturales que perpetúan la violencia,
Establece obligaciones para los países signatarios en áreas como la prevención, investigación y sanción de actos de violencia. También subraya la necesidad de reformar leyes y prácticas que perpetúan la violencia en sede interna. Reconoce el derecho de las mujeres a acceder a la justicia y recibir protección efectiva contra la violencia. Aborda la importancia de eliminar estereotipos de género y promover la educación en igualdad. Destaca la importancia de la participación activa de la sociedad civil en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Finalmente, la Plataforma de Acción de Beijing es un documento adoptado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en 1995. Esta conferencia fue organizada por la ONU y reunió a representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil de todo el mundo. Sin ser un tratado, fija como objetivo principal el abordar cuestiones relacionadas con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a nivel global. Regresamos a este su programa Reivindicando Derechos. Estamos hablando sobre el derecho a la información. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Norma. Sí, pues hoy tenemos a la señora María Antonia Márquez Hernández. Ella es bordadora artesana de 62 años, ama de casa y luchadora de la justicia. Señora María Antonia, muchas gracias por estar con nosotras. Al contrario, licenciada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues cuéntenos, ¿cómo inició primero su lucha por la justicia? Y le queremos hacer unas preguntas en relación al derecho a la información. Bueno, Cuéntenos. por desgracia empecé mi lucha desde que asesinaron a mi hija, Nadia Muciño, el 12 de febrero del 2004, hace casi 20 años. Desgraciadamente eso me orilló a pues empezar a buscar justicia para mi hija Nadia. Gracias, señora. Em, ¿Cómo describiría su experiencia al intentar obtener información durante este proceso que se llevó en cuanto a la investigación y que todavía se sigue llevando en cuanto a la investigación de primero la desaparición de Nadia? Bueno, fue una información nula, porque desde que Nadia la desaparece su pareja, el el, el 13 de junio del 2003, él la desaparece, le da una paliza tremenda que le fractura varias costillas y la lleva a encerrar a un lugar deshabitado. Y él finge no saber nada y pues bueno, ya interponemos la denuncia por desaparición, que no se inició desde el momento de la desaparición de Nadia, tenían que pasar las 72 horas para poder levantar la denuncia. Así lo hicimos, levantó la denuncia y pues a buscarla, más que nada la familia, porque pues las autoridades no hubo realmente ninguna búsqueda. De hecho, Bernardo, la pareja de mi hija, estaba acompañando a buscar. Sí, así es, después de 2 semanas, alguien nos informa que pues ellos sabían que Bernardo sabía dónde estaba, nadie que le dijéramos dónde estaba y qué le había pasado. Entonces, pues empezamos a investigar la familia más cerca de la domicilio de mi hija y pues sí, resulta que sí la tenía él secuestrada, le dio dinero para que desapareciera, le dio 800 pesos hace 21 años y si nadie decía algo, mataba a Carlos, porque pues Nadia no solamente vivía violencia familiar, ella, sino también los hijos, sí. Entonces, pues ella se va a mi pueblo con familias en Teciutlán, Puebla, le, de ahí me llama y me dice todo lo que había pasado. Entonces le digo, pues te regresas, hija, y pues interponemos la denuncia. Lo que sí hicimos fue recuperar en ese momento a los niños porque pues lo tenían su suegra. Yo pues estaba buscando a ella, recuperamos a los niños y ya después otra de mis hijas se va al pueblo llevándole a los niños y ya nadie se regresa para poder interponer la denuncia. Una denuncia que pues nunca pasó nada. Gracias, señora. Ajá. Y entonces, al momento de
pues iniciar esta denuncia y tanto Nadia, ¿no? Y después la denuncia por la desaparición y después todo lo que ha acontecido a partir de esa denuncia. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que usted enfrentó al intentar ejercer su derecho a la información o que las autoridades le brindaran esta información pues necesaria para saber qué hacer en esos casos? Bueno, yo creo que no tuvimos información. De hecho, si hubiese habido, probablemente nadie estaría aquí, ¿sí? Porque cuando ya aparece, se va al pueblo, la escondemos, al ver que la denuncia no pasaba nada por la desaparición, por la violencia familiar, tampoco pasa nada. Entonces, cuando Bernardo se entera dónde se encuentra, va por ella y la regresa, la amenaza y la regresa. Entonces yo voy al Ministerio Público, le explico lo que estaba pasando y que pues, ¿qué hacer? Dígame qué hacer porque no tenía ni la menor idea qué hacer. Entonces, pues no hubo ninguna información, no me dijo qué hacer, pues nadie se quedó con Bernardo. Le estoy hablando del mes de septiembre del 2003 y el febrero la terminó matando. Después, cuando en su homicidio, pues caramba, damos información, interponemos la denuncia, acude al Ministerio Público 5 horas después y pues ya recogen el cuerpo de mi hija, pues yo totalmente ignorante, pues no sabía qué tenían que hacer, porque pues carambas, ellos como autoridad tenían que saber qué tenían que hacer, ¿no? Recabar, al menos cerrar el lugar de los hechos, no permitir la entrada de otras personas, recoger elementos de prueba sumamente importantes, recoger el cuerpo de mi hija, pero con todos los elementos de prueba que tenía en su cuerpo, y todo eso se perdió de unas cosas en el lugar de los hechos, por ejemplo, la sangre, eh, la soga con que asesinaron a Nadia, se quedaron en el lugar de los hechos y se perdió, ¿sí? ¿Sí? Una camisa con sangre que se recolectó, porque abajo de la soga también tenía un cable de luz, una agujeta, todo eso se perdieron dentro de las instalaciones de la Procuraduría. ¿Sí? Entonces, pues no hubo ninguna información y de hecho, pues yo iba casi diario, un día sí y un día no, con el Ministerio Público para que me explicara qué iba a pasar, qué iba a pasar, ¿sí? Entonces, pues no me decía nada. Entonces, 2 semanas después, mis nietos, los presentan ante el Ministerio Público para que declararan porque ellos presenciaron la muerte de su madre. Entonces los presentamos ante el Ministerio Público y pues seguía yendo, ¿qué pasa? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Y la Ministerio Público me decía, pues es que está en sigilo, la investigación está en sigilo. Y si no la pasamos durante un año en sigilo, sin saber que mañosamente la Procuraduría ya lo estaba manejando como un suicidio. Y entonces, señora, con todo esto que nos está contando, ¿cómo usted en estos diferentes momentos que nos ha contado de donde usted tuvo que irle informando a la autoridad porque pues ellos no investigaban, ¿no? Fue informando de cosas y usted pedía que se accionaran. ¿Usted cómo podría evaluar de alguna manera esta transparencia o esta comunicación que debería de tener las autoridades que estaban encargadas en su caso? Y justo con esta información que usted necesitaba saber como víctima. Es decir, ¿cómo de pronto usted podría evaluar de alguna manera si hicieron bien su trabajo con la reserva de que usted ya nos dijo, hubo cosas que estuvieron mal, ¿no? Pero si son 21 años, usted podría detectar que sí, esta parte fue siempre o en algunos momentos mejoró. Bueno, los primeros 10 años fue totalmente la misma situación. De hecho, la autoridad la responsabilizo porque la autoridad que me debió de haber proporcionado justicia, ¿verdad? Pues son los primeros que me llevaron a la impunidad. Mm.
son los primeros que no atendieron a mis nietos en su momento, cuando ellos necesitaban el apoyo psicológico, psiquiátrico. No lo hicieron. Bueno, está bien que no existía la comisión ejecutiva, pero aún así no tuvimos ningún apoyo. Sí. Entonces, pues sí, la responsable es las autoridades los que me llevaron a la impunidad. En esos 10 años después, pues ya hubo un poco más de facilidad, ya que empecé a tener acompañamiento por organizaciones civiles, ya fue un poco más fácil. Pero, pues cuando yo andaba sola, pues realmente fue sumamente complicado, muy difícil. Sí. Cuando se supone que mis abogados tenía que haber sido el Ministerio Público, no el Ujú, que tendría que haberme obstaculizado. claro. Y entonces, pues, ¿usted considera que fue suficiente la información que se le proporcionó por parte de las autoridades para comprender de forma adecuada el desarrollo o todo este proceso penal que hasta la fecha lleva a cabo? Bueno, no hubo ninguna información por parte de la autoridad. Yo los fui aprendiendo, pues, por mi lado, ¿sí? Ujú. Por medio de los acompañamientos con los abogados, fui aprendiendo qué teníamos que hacer, ¿sí? Porque la autoridad realmente no hubo ninguna investigación, no hubo ninguna información. De hecho, nosotros ya después de que se me consigna mi averiguación, ya que se dan a la fuga, teníamos que presentar, yo me ofrezco a presentar dictámenes especiales privados, porque pues realmente las, las periciales por parte de las autoridades eran totalmente nefastas, totalmente llenas de incongruencias. Y señora, usted hoy día es activista. Hoy, de alguna manera, pues ayuda, ¿no? A otras víctimas a partir de su experiencia. Pero de lo que usted ha vivido durante estos 21 años y lo que ha compartido con otras víctimas, ¿usted considera que hay rasgos comunes? Es decir, en esta cuestión del derecho a la información, es decir, ¿solo no le informaron bien a usted o en realidad la autoridad no está informando bien a nadie? Desgraciadamente, la autoridad no está dando información a las víctimas, no la da. Desgraciadamente ya ha pasado tantos años y muchos casos son tan parecidos como el caso de mi hija Nadia. Son muy, muy parecidos. La autoridad, que es su obligación, no informa, no se sienta a dialogar con los familiares de las víctimas para ver la forma en que va a ser su investigación. Sí, realmente pues no lo hacen, nos hacen a un lado. Está bien que pues nosotros somos ignorantes en ese sentido, pero igual podríamos aportar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo tuve que buscar dictámenes periciales privados por mi cuenta, tocando puertas, cuando la autoridad era su obligación presentar sus dictámenes periciales con justo al derecho, ¿no? Ujú, No brincarse el derecho y sacarse de la manga que había sido un suicidio. claro. Justo. ¿Y hubo en algún momento de toda esta investigación y este tiempo que ha pasado alguna mejoría en la comunicación con la autoridad en relación a su expediente? Sí, pero hubo un cambio después de 10 años, como le comentó, ya que la autoridad me dejó en la impunidad con uno de los asesinos de mi hija, porque a nadie la asesinan dos. Mm. ¿Por qué lo sé? Pues porque mis nietos presenciaron la muerte de su madre. Ellos declaran, sí. Y aún así, bueno, pues la autoridad es omisa y se estuvo manejando como un suicidio, que dejaron en libertad a uno de los asesinos, a Isidro López Gutiérrez, alias el Matute, porque a él lo detienen, lo, lo sentencian a 42 años con 6 meses, apela la sentencia y los magistrados desaprueban
la sentencia y dicen que mis nietos son incapaces de distinguir una verdad, una fantasía, desacreditan ¿cómo se dice? ¿Con narración? Su narración los descalifica, ¿sí? Cuando los mismos magistrados les habían dado valor probatorio en una apelación por el auto de formal prisión, le habían dado valor probatorio a la declaración de mis niños y habían desacreditado por improcedente el dictamen de la Procuraduría, ¿sí? Porque realmente el dictamen de la Procuraduría fue fantasioso, ese sí fue fantasioso, porque el perito dictamina que nadie había habido violencia familiar y la sangre que se encontró en el lavadero. Las mujeres por la menstruación nos deprimimos y si nadie hubiera querido salvaguardar su vida, tenía que haberse, se habría puesto de pie, pero no quiso. Ese fue el dictamen de la Procuraduría. Bien, lamentable, ¿no? Ujú. Sí, Y es una señora, grosería, claro, realmente. por supuesto. Sí. Señora, ¿cuál consideraría ya hoy con esto que usted pues se ha documentado, que usted ahora ya pues es más fácil para usted, relativamente más fácil pues ubicar las falencias, porque ya lleva usted 21 años viendo lo mal que se investiga? Pero, ¿cuál creería usted que son los desafíos que hoy tenemos en cuanto al derecho a la información para las víctimas? Es decir, eh, ¿qué pendientes hay? ¿Qué tendríamos que ajustar? Yo no terminé de comentar que se me ha hecho más fácil tener el acceso con las autoridades, fue por la queja que interpusimos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que ya tuvimos nuestra audiencia el 27 de octubre del 2021 y esperamos pues llegar a la corte. Ese es el deseo más grande que tiene la familia Muciño, ¿no? Eso nos ha facilitado tener pues más cercanía con las autoridades. ¿Qué se podría cambiar? Yo pienso que tiene que haber una sanción a servidores públicos, pero una sanción real que los obligue a cumplir con su trabajo, que es de darles la información y llevarse de la mano con los familiares de las víctimas para poder llegar a encontrar la justicia y la verdad. Porque pues, realmente ya se les ha capacitado, han tenido capacitaciones, han tenido pues han abierto las estancias como el Portavioleta, todo lo que usted quiera, pero sigue pasando lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que hayan tenido ya estas capacitaciones y siguen cometiendo los mismos errores? Yo creo que debe de haber una sanción, pero una sanción real, Ujú, ¿no? claro. Sí es. Y entonces usted como pues víctima de violación a los derechos humanos, ¿qué recomendaciones daría para fortalecer pues el ejercicio al derecho a la información? Es decir, que otras personas que también son víctimas de violación a derechos humanos puedan pues ejercer y exigir este derecho hacia con las autoridades mexicanas. Bueno, ahorita yo creo que ya es un poco más fácil porque ya existe la comisión ejecutiva, ¿no? Y ya tienen el acompañamiento de los abogados. Pero aún así, yo creo que ya sea que se difunda en medios de comunicación o los ministerios públicos, que sepan las familiares de víctimas que tienen cuáles son sus derechos, ¿sí? Sus derechos a la información real. Ujú. Yo creo, o bien en medios de comunicación, no lo sé, pero yo creo que por medio de esa forma podría ser más fácil, ¿sí? Que las familiares de víctimas sepamos nuestros derechos, sepamos que tenemos el derecho de exigir a la autoridad información. Ok. Pues muchísimas gracias, señora. Estamos sobre los tiempos de este bloque. Si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para continuar platicando con usted sobre el derecho a la información. ¿Te parece Claro bien, que sí, Celsin, también? licenciada. Me parece Claro que muy sí, bien. gracias. Muy Entonces bien, pues regresamos al programa Reivindicando Derechos.
Los derechos de las mujeres son fundamentales para la construcción de sociedades más justas, igualitarias y garantes de la dignidad humana. Su importancia radica en promover que las mujeres gocen de igualdad de oportunidades, así como de una participación equitativa en los distintos ámbitos de la sociedad, pero también de la protección frente a la discriminación y la violencia. La lucha ha sido un proceso histórico que busca superar desigualdades arraigadas en estructuras sociales, culturales y económicas. En la protección y defensa de derechos se destaca la necesidad de crear un entorno que promueva la igualdad de género y combata las prácticas discriminatorias, lo cual implica la implementación de leyes y políticas. En el contexto específico de México, el panorama presenta desafíos significativos. Aunque se han logrado avances notables, sobre todo legislativos y administrativos, persisten prácticas culturales muy arraigadas que perpetúan la desigualdad de género. Por ejemplo, la brecha salarial, la falta de representación en cargos de toma de decisiones y la discriminación en diferentes esferas de la vida. Para abordar la protección y garantía de los derechos, nuestro país cuenta con un marco legal amplio que protege y promueve los derechos de las mujeres. Las 4 normas más importantes a este respecto son: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una pieza fundamental que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tuvo como antecedente la investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana de Marcela Lagarde, la cual fue la primera investigación científica cuantitativa y cualitativa realizada en el país sobre violencia de género en contra de las mujeres. En esta ley se definieron por primera vez los diferentes tipos de violencia y los conceptos fundamentales como la violencia contra las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y la misoginia. De igual manera, aborda medidas cautelares especiales y modalidades de violencia innovadoras como la violencia mediática y digital añadidas recientemente. La segunda ley sería la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y busca eliminar la discriminación y promover la igualdad. Establece los principios y disposiciones para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. La tercera es la norma oficial mexicana 046, que establece los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y de género. Y finalmente, la normativa penal, tanto federal como local, contiene disposiciones relacionadas con la tipificación y sanción de delitos como la violencia familiar, la trata con fines de explotación sexual y otros delitos de género que afectan a las mujeres a causa de una discriminación estructural. Regresamos a su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre el derecho a la información con la señora María. Norma, ¿tienes otra pregunta para la señora? Sí, pues nuestra última pregunta, señora María, un poquito ya nos adelantó que usted ya está perfilándose hacia el ámbito internacional, pero ¿hacia dónde miran hoy usted a 21 años del feminicidio de su hija, que hubo antes una desaparición, que usted estuvo empujando a las autoridades para no llegar a un feminicidio em, y que no hicieron nada? Hoy, ¿hacia dónde mira usted, los hijos de Nadia, su familia en general, para poder lograr un poco de justicia en su caso? Bueno, nuestro sueño de la familia Muciño, de los hijos de Nadia, interpusimos por eso, por esta razón, la queja de la Comisión Interamericana, porque pues desgraciadamente en el Estado mexicano, que tenía la obligación de proporcionarnos justicia y verdad, no lo hizo. Al contrario, nos dejó en la impunidad. Entonces, por esta razón, nuestro sueño, queremos llegar a la corte, porque queremos que el asesino que está en libertad vuel- te- pague, pague, pague la muerte de mi hija. Es nuestro sueño. Y eso, dentro de nuestro sueño, es de que sufrimos tanto, mis niños sufrieron tanto, fueron revictimizados porque pues las autoridades, lo que es los magistrados, los descalifican, no solamente diciéndoles
eres incapaz de distinguir una verdad, una fantasía y ya no. Se aventó 10 descalificaciones tremendas hacia mis nietos, sí, para poderlo anular la sentencia, sí. Esa es otra violación a los derechos humanos de mis nietos, sí. Entonces, pues ellos estaban pequeños, ahora ya son adultos, sí. Y hoy pues quieren justicia para su madre. Quieren justicia y por eso nos queremos ir a la Interamericana. Porque no queremos también que soñamos aparte no solamente con justicia, sino con una recomendación al Estado para poder un poco aminorar tanta impunidad, ¿sí? Que a otras personas que desgraciadamente están pasando por lo que nosotros pasamos, no se les haga tan complicado, ¿sí? Que ellos tengan la información debida en el momento, ¿sí? Para poder lograr justicia, ¿sí? Que no siga pasando 20 años, ¿sí? Que no sigan 20 años, porque la justicia debe ser pronta y expedita, ¿sí? Y nosotros no la tuvimos. Entonces ese es nuestro sueño. A lo mejor muy fantasioso. Nosotros sí somos, bueno, yo ya sí soy muy fantasiosa, ¿eh? Y eso es lo que estoy buscando, ¿sí? No más, no más huérfanos, no más madres que tengamos que irles a llorar a la tumba de nuestras hijas. Muchísimas gracias, señora María Antonia, por compartirnos esto pues tan personal, pero al mismo tiempo parte de por qué quisimos hacer estos programas fue para justo mostrar el otro rostro de la justicia que pues no es tal, ¿no? O sea, pasar 21 años y que no podamos resolver nada por lo que usted bien nos ha mencionado, 10 años de inactividad. Y de pronto, a veces las autoridades no dimensionan que en este tipo de casos se afectan, obviamente estamos perdiendo una vida, pero se están perdiendo muchas otras más de esa misma familia, ¿no? Se Claro. están afectando de muchas maneras. Pero yo creo que es el que usted hoy esté aquí con nosotras, señora, es muy importante para nosotras, por supuesto, pero también porque si seguimos pasando la voz, si seguimos diciendo lo que está pasando, esperemos y nosotras, por supuesto, la vamos a acompañar en este sueño que usted tiene, porque también creemos en ese sueño y queremos hacer la diferencia para que pues no tengamos más casos así, porque usted hace ratito platicábamos, ¿no? Pues cuántos pues huérfanos vamos a seguir teniendo, cuánto más el Estado va a ser omiso en sus obligaciones, porque estamos destrozando vidas, no solamente la vida que se perdió, sino las vidas que están alrededor, y eso es bien importante asumirlo como una responsabilidad del Estado. Y el derecho a la información, como lo platicamos el día de hoy, lo que vimos es que es uno de los derechos que nos abre puertas. Si nosotros tenemos la información, entonces podemos accionar los diferentes mecanismos y no nada más Desde desde una luego. cuestión de solo quejarnos, ¿no? No, o sea, simplemente estoy exigiendo mi derecho que tiene que ver con una investigación y que si bien es cierto, yo no soy la experta porque pues no es como que, y lo voy a poner así en un término muy burdo y discúlpeme si esto es muy fuerte, pero pues es que a usted no le mataron o no le están matando una hija, pues a cada rato, ¿no? Sino de alguna manera sí le están afectando diario, pues, pero es que no es que usted supiera qué procedimiento hubiera o tenía que haber, la autoridad era la que le tenía que informar porque ellos sí todos los días están viendo estos casos, ¿no? Entonces era la importancia de que usted tuviera esa información para que las decisiones que usted tomara fueran informadas y pudiera también usted, em, pues, moverse más, que de por sí ya usted ya lo hizo, ¿no? Y aún así la autoridad no respondió. Yo creo que lo que me queda muy en la mente de este programa es, si hubieran hecho lo que debían, nadie estuviera aquí, ¿no? Sí, Y yo creo que eso le tiene que retumbar al Estado, ahora que ya se va a ir al ámbito internacional,
le tiene que Así es. retumbar al De Estado hecho, de que no pues se puede, ¿no? yo creo, sí, de que desde el 2004 tratados internacionales existían, tratados internacionales que firmaran las autoridades. ¿Cómo carambas no van a saberlas, no van a conocerlas? Yo creo que deberían, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que puedan decir que pues no existía la comisión ejecutiva, no se había acreditado el feminicidio? Pero ya estaban los tratados internacionales. ¿Cómo es posible que no los hayan podido tomar en cuenta, no? Las leyes existían y existen, pero no las toman, no las Exacto, toman. ¿Por qué? ¿Qué importancia, no? ¿Saber por qué? exacto. ¿Capaces? ¿Ignorantes? ¿O simplemente no quieren, Ujú, ujú. no? Justo. Y es justo, ¿no? También estábamos platicando de eso en un programa, ¿no? Que pues existen las leyes nacionales y las Claro. internacionales y los tratados, y que las mismas autoridades conocen estas leyes, estos tratados, y que deberían de ponerlas en marcha, ¿no? Pero pues ya vimos No que las no. aplican. Ujú, No. no. Pues, señora María Antonia, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado. Esperamos que este programa también le ayude a usted a seguir difundiendo el caso de Nadia, y la vamos a estar acompañando en ese ámbito internacional. ¿Hay algo que usted le quiera decir al auditorio? Pues yo creo que concientizar a la sociedad de lo que está pasando en nuestro país y que no seamos, ¿cómo puedo decir? Que no seamos indiferentes. Unámonos, Ujú. unamos la voz, ¿sí? Para que no siga sucediendo esto, no siga Claro. sucediendo tanta impunidad y tanta muerte que no debería de ser. Ujú. Gracias. Muchísimas gracias, señora María Antonia. Y nada más aquí sí, este programa sí vamos a hacer un comercial. No habíamos hecho, usted será Comercial. la primera, porque la señora María Antonia hace unos bordados bien bonitos. Ya nos enseñó ahí unas fotitos. Entonces, pues contáctenla, porque ahí pues van a ver. Yo creo que a lo mejor podemos hacer como una capsulita para que también tengan los radioescuchas información de la señora Nadia, porque sí hace unas cosas bien bonitas y hay que seguir fomentando esa labor de manos artesanas, ¿no? Ujú. Muchas gracias, No, ¿de muchas qué, señora? gracias. Gracias, Y, licenciada. Ujú. y pues bueno, esto fue pues nuestro programa Reivindicando Derechos. No sé si Cel tengas algo más para cerrar. No, solamente agradecerle a la señora el habernos acompañado, el haber permitido el exponer su caso, el contarnos lo que sucedió y que pues darnos cuenta, ¿no? Que las autoridades siguen siendo omisas y no nada más de ahorita, sino de Claro. siempre. Pero muchas gracias por estar con nosotras. Gracias, Norma, también a ti. No, pues entonces, pues nada más eso, reiterar el agradecimiento, señora. Usted tiene las puertas abiertas para este programa y para la organización. Usted sabe que siempre las tendrá. Y pues nada, nos despedimos. Esto fue Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Platicamos hoy sobre el derecho a la información. Y pues nos vemos la siguiente Muchas semana. gracias. Muchas Bye, gracias. bye. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.